Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos en esta hora para poder compartir otro capítulo más de la historia de nuestra iglesia. O sea, cómo es que surge la iglesia adventista del séptimo día, movimiento de reforma. Gracias a todos aquellos que nos siguen en la programación de cualquier parte del mundo. Para nosotros es de verdad un gran privilegio participar o compartir estas enseñanzas que son tan importantes. Hemos dicho que conocer la historia, la profecía, la doctrina, eso es maravilloso. Nos quedamos en la parte, en el capítulo anterior, vamos al tercero ahora, y estudiamos que los últimos párrafos en aquella ocasión me fue mostrado que el espíritu del mundo está rápidamente leudando la iglesia. Estáis en el mismo sendero del antiguo Israel, y esta es la misma apostasía de vuestra santa convocación como pueblo peculiar de Dios. La iglesia se desvió de Cristo, regresó perseverantemente a Egipto. Solamente pocos están aún alarmados y atónitos en presencia de su falta de poder espiritual. Pero hoy vamos a la parte 1888. Este año la iglesia está declarada con muerte espiritual. ¿Cómo? Sí, históricamente, la iglesia está declarada con muerte espiritual. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue las razones? Explicación a continuación. CJN. La muerte espiritual vino sobre el pueblo que debería manifestar vida y celo, pureza y santificación por una sería entregada a la causa de la verdad. Los hechos del profeso pueblo de Dios hablan de un lenguaje mucho más fuerte de su confesión y comprueban que algún poder cortó el cable que los anclaba a la roca eterna y que se fueron a la mar sin mapa ni compás. Revin Herald, o sea, la revista en Herald, 24 de julio 1888. ¿Qué pasó, hermano Elmer? Pues la iglesia fue cortada. El profeso pueblo de Dios, que hablaba en un lenguaje mucho más fuerte que su confesión, mire, fue cortado el cable que los anclaba a la roca eterna. Negaron el mensaje de la justificación por la fe. Luego vino un mensaje que nos dijo justamente lo que era necesario para reponer el cable que el enemigo había cortado y para ser llevados así con seguridad al lugar del ancla. ¿Cuál fue el mensaje que el Señor envió a la iglesia? Es la pregunta. ¿Cuál fue el mensaje que envió? El mensaje de la justificación por la fe. ¿Y qué es justificación por la fe? La pregunta. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Según Testimonio para los Ministros, página 456. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. El mensaje selecto en la página 437, en el tomo 1, lo escribió en 1890. ¿Sabe que este mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado con derramamiento de su espíritu en gran medida, según Testimonio para Ministros, página 91? ¿Escuchó eso? El mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el derramamiento del Espíritu en gran medida. El Señor en su gran misericordia envió un muy precioso mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones, y este mensaje había de presentar en forma más prominente al mundo a un Salvador levantado. El sacrificio por los pecados del mundo entero presentan la justificación por la fe en el garante, es decir, en Cristo. Invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo
que se manifiesta en la obediencia a los 10 mandamientos. Saludos, Félix López. Dice, saludos, siervos desde Maryland. Bendiciones allí en Maryland, hermano Félix. ¿Sabe que muchos habían perdido de vista a Jesús? Y necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Pero en este mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el derramamiento de su espíritu en gran medida. Lo reafirma Testimonio para los Ministros, página 91. Waggoner y Jones, encargados de presentar el mensaje a la asamblea, cómo se recibió. La pregunta es, ¿cómo se recibió este mensaje? Ante la crisis que muchos habían perdido de vista a Jesús. Escuche esto. Mensaje selecto, tomo 3, página 177, párrafo 2 y 3. El Congreso de la Asociación General de Minneapolis fue notable por los estudios de la Biblia, las discusiones relativas a la ley, según Gálatas, y a la justicia de Cristo recibida por la fe. Pero en esta sesión asistieron 91 delegados, históricamente hablando. Asistieron 91 delegados y se llevó a cabo el 17 de octubre al 4 de noviembre en Minneapolis, Minnesota. Anote esa fecha. 17 de octubre al 4 de noviembre de 1888. En nuestro templo, construido un poco antes, como de costumbre, estaban presentes la cantidad de adventistas que no eran delegados. Ahí estaban, como costumbre. La sesión fue procedida por una asamblea ministerial de 7 días, que se reunió desde el 10 de octubre hasta el 16. Los estudios de la Biblia, comenzados en la asamblea, en cierta forma continuaron durante la sesión de la Asociación General, ocupando la hora del estudio bíblico. Y hasta el año 1888 habían 27,000 miembros en todo el mundo, y cada delegado representaba una cantidad de miembros, según el libro La mano de Dios al timón, en la página 101. Tengo el privilegio de tener este libro, La mano de Dios al timón, escrito por Enoch Oliveira. Lo tengo, nada menos ya leí un capítulo ahí en la mañana. Me gusta leer la historia de cada persona. Dice Félix López, la profecía que habla de la etapa de la muerte espiritual de la iglesia. Miré aquí un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre muerte. El Hades le seguía y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En Apocalipsis 6:8. La Biblia, dice hermano Félix, históricamente habla de esa etapa que la iglesia había de vivir, o sea, de la muerte espiritual. Hades es una palabra griega, hebrea es Seol. Hades es prácticamente lo que quiere decir es sepultura, ¿verdad? La muerte le seguía, el Hades le seguía. Ahora fíjense ustedes, aquí se ve, históricamente hay 27,000 miembros. Ahí está todo el mundo, los delegados que representan la cantidad de miembros. La asamblea se dividió en 3 grupos. Primera clase, aquellos que vieron en él una gran luz, aceptándola con alegría. Ellos creían que era un grado de desarrollo del mensaje evangélico muy esencial y sentían que debían darle gran importancia a todos los esfuerzos de salvar a los perdidos. Oiga bien, note esto, lo aceptaron con alegría. Segunda clase, habían algunos que estaban indecisos en cuanto a nueva doctrina, como ellos lo llamaban, y parecían estar incapacitados a comprenderla. No podían llegar a ninguna decisión y como consecuencia de esto, su mente cayó en un estado de perplejidad y confusión. Ellos ni aceptaron ni rechazaron. O sea, quedaron neutros aparentemente. Pero viene la tercera clase. Pero habían también tales que estaban decididamente en contra de la presentación del mensaje. En otras palabras, no lo aceptaron. 3 grupos. Unos lo aceptaron con alegría. 2 se quedaron neutros. Y 3 no lo aceptaron. Libro Cristo Nuestra Justicia, página 36. La mano de Dios al timón, página 102. ¿Cómo consideró la hermana White esta reunión en la conferencia de la asamblea en Minneapolis?
Bueno, hay que ver Mensajes Selectos, tomo 3, página 178. Ella estuvo presente. Ella estuvo presente. Y los peligros de los últimos días están sobre nosotros, escribió. Satanás gobierna toda mente que no se halla en forma decidida bajo el control del Espíritu de Dios. Algunos han estado cautivando odio contra los hombres a quienes Dios ha comisionado para presentar un mensaje especial al mundo. Comenzaron esta obra satánica en Minneapolis. Más tarde, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo que testificaba que el mensaje era de Dios, lo odiaron más, porque era un testimonio contra ellos, y no quisieron humillar sus corazones para arrepentirse, para dar a Dios la gloria y vindicar la justicia. Continuaron con su mismo espíritu lleno de envidia, de celo, de malas sospechas, al igual que los judíos. O sea, abrieron el corazón al enemigo de Dios y al enemigo del hombre. Sin embargo, estos hombres han estado ocupando puestos de confianza, han estado modelando la obra a su propia semejanza, hasta el punto que le fue posible. Oiga bien, según testimonio por los ministros, de la página 79 a la página 80. Entonces, el propósito de este mensaje, ¿cuál es? El mensaje de la justificación por la fe es un mensaje de reforma que invitaba a mirar a Jesús como el garante. Cuando comenzamos en el año 1888 y continuó el mensaje directo de ayuda que empezó en 1887, aumentando claridad y poder como hemos de comprobar. El verdadero camino estaba mostrado claramente y es el único camino que en realidad trae seguridad, es positivo, lleva a la victoria. Este verdadero camino conduce a seguir a nuestro Salvador resucitado. Cristo, justicia. Cristo, nuestra justicia, página 28, es una matutina inspirada. Todo lo de Apocalipsis 18 será realizado en la gloriosa conclusión de su obra. Ella todavía no ha sido determinada, sin embargo, la luz del mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 comenzó a brillar aquel impresionante movimiento de Minneapolis. La única conclusión razonable es que la luz fue estorbada por instrumentos humanos. Lo escribió Emmanuel White en la carta 106 en 1897. Y Félix López escribe que la iglesia está pasando por esa etapa hoy, en estos días. Están abandonando y rechazando el mensaje de la verdad de Dios. El mensaje de los 3 ángeles, según Apocalipsis 14, 6 al 12. Bueno, él puede observar la realidad. Eso ha pasado con la iglesia, la organización, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, encontramos históricamente que en 1888 la obra fue estorbada por los líderes, así como Jesús fue estorbado en su misión por los líderes cuando vino como Mesías. Y veo, dijo ella, la belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo en relación con la ley, como han presentado el doctor ante nosotros. Y lo que ha sido presentado armoniza perfectamente con la luz que Dios ha tenido a bien darme durante todos mis años de experiencia. Si nuestros hermanos, ministros, aceptasen la doctrina que ha sido presentada tan claramente, la justicia de Cristo en conexión con la ley, yo sé que lo necesitan aceptar. Sus prejuicios no tendrían un poder controlador. Lo escribió en 1888 en Materiales 164, o sea, Misterio Pastoral, página 29, párrafo 2. Y aquí está una nota. ¿Por qué dice si nuestros ministros aceptasen la doctrina que ha sido presentada tan claramente? Porque fueron los ministros que la rechazaron. Fueron los líderes de ese entonces que rechazaron el mensaje. Dirigentes opositores al mensaje. George Butler, Uriah Smith, Conradi. En Testimonios para los Ministros, página 467, párrafo 1, los prejuicios y opiniones que prevalecieron en Minneapolis no están de ninguna manera muertos. La simiente sembrada allí en algunos corazones están listos para brotar en la vida y llevar una cosecha similar. Los brotes han sido cortados, pero las raíces nunca han sido erradicadas y todavía llevan sus frutos impíos para emponzoñar el juicio, pervertir las percepciones, cegar la comprensión de aquellos con quienes os relacionáis
con respecto al mensaje y a los mensajeros. O sea, ahí comenzó y ha seguido. Cuando por una confesión cabal destruyáis las raíces de amargura, veréis luz en la luz de Dios. Y si esta obra completa nunca aclaraseis vuestras almas, necesitáis estudiar la palabra del Dios con un propósito, no para confirmar vuestras propias ideas, sino para ajustarlas, para condenarlas o aprobarlas, según que estén o no estén de acuerdo con la palabra de Dios. La Biblia debe ser vuestra constante compañera. Debéis estudiar los testimonios no para escoger ciertas frases, a fin de usarlas como creáis más conveniente, sino para fortalecer vuestros acertos, mientras desoís las declaraciones más sencillas dadas para corregir vuestra conducta. Porque ese es el problema. La iglesia grande la organización siempre busca leer párrafos, algunas palabras que les conviene o para su bien, pero no leen el párrafo completo como fue escrito. Eso se está dando hasta el día de hoy. He recibido una larga carta del pastor Butler que leí cuidadosamente, dice hermana Juan, y me sorprendí en su contenido. No sabía qué hacer con esta carta, pero como los mismos sentimientos expresados en ella parecían estar obrando en las mentes de mis hermanos ministros, llamé a unos pocos de ellos y los reuní en una habitación del piso superior y les leí la carta. Y ninguno de ellos parecía estar sorprendido por su contenido. Y algunos dijeron que sabían de que estas eran las ideas del pastor Butler, porque los habían oído declarar las mismas cosas. Escuchen esto. En Mensaje Selecto, tomo 3, página 186. Y según estos testimonios, la hermana continúa con la clase que recibió el mensaje. Escuche bien. Recibió el mensaje. Dice acá, pero con una lucha por quienes no aceptaron el mensaje, y esto causó división interna en la iglesia, históricamente hablando. Mensaje Selecto, tomo 3, en la página 180, párrafo 1. Las creaciones al énfasis sobre esta verdad vital fueron mixtas. O sea que en el Congreso General, ya para el año 1893, A.T. Jones, hablando de la recepción de las verdades presentadas en Minneapolis, informó. Oiga lo que dijo. Yo sé que algunos estaban allí, la aceptaron. Otros la rechazaron totalmente. Usted sabe también la misma cosa. Otros trataron de quedarse en un punto intermedio y tomarlo de esa manera. En la Conferencia General, el boletín de 1893, en la página 185, ahí se registra eso. Y a esta fecha, en 1893, se escribió a la iglesia. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparados para terminar su historia terrenal y que estarían tan ciertamente sin Dios, escuchen esto, sin Dios y sin esperanza en el mundo como un pecador común. Lo dice Servicio Cristiano, página 52, lo escribió en 1893. Escuchen lo que escribió. Ninguno de cada 20 estaría listo o preparado para terminar su historia terrenal y que estarían tan ciertamente sin Dios, sin esperanza en el mundo, como el pecador común. ¡Qué terrible declaración esta, hermano! La organización, dice hermano Félix, le quita y le pone a la Biblia y al manual para amoldarse a sus planes, sí, correcto. Y también al espíritu de profecía. Le ha quitado, le ha puesto, ha omitido, bueno, que casi ni lo usan ya, ¿verdad? Pero es terrible cómo es Satanás. Hermanos, es peor que un pecador común. Dos corrientes se confrontaron fuertemente aquí. La hermana White se pone del lado correcto y continúa presentando el mensaje a aquellos que lo habían aceptado. Y en las semanas y los meses que siguieron, se desarrolló una fuerte oposición en Battle Creek, donde estaba la dirección general de la iglesia y donde se encontraban 3 de sus mayores instrucciones. Elena White frecuentemente se ausentaba de Battle Creek para llevar el mensaje a las iglesias
y a veces trabajaba con los pastores Jones y Waggoner mientras los tres ocupaban la presentación de las preciosas verdades del Evangelio. Oiga esto, Mensajes Selectos, tomo 3, página 180. Y aquí está una nota. Como el mensaje fue rechazado por los dirigentes y no lo aceptaron, la hermana hizo un trabajo individual por la iglesia, por la iglesia. Ella venía ya como el movimiento de reforma internamente. Entonces con esta proporción comienza el fuerte pregón y el ángel de Apocalipsis 18, dicho allí en 1892. Escudriñar las verdades como que si fueran tesoros escondidos y chasqueada al enemigo. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Y este es el comienzo de la luz del ángel, cuya gloria va a llenar toda la tierra. Esto es así, porque la obra de cada uno a quien haya llegado el mensaje de amonestación es la de exaltar a Jesús, presentarlo al mundo tal como está revelado en figuras y bosquejeado dice acá, en símbolo, tal como es manifestado en la revelación de los profetas, tal como es revelado en las lecciones dadas a los discípulos y en los milagros maravillosos efectuados para los hijos de los hombres. Escudriñar las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de Cristo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 425. ¿Por qué los pastores no se unieron y buscaron a la hermana para continuar la presentación del mensaje, sino que con cuestiones críticas del movimiento opuesto al mensaje? Yo he llegado a ser materia de observaciones y crítica, pero ninguno de nuestros hermanos vino a mí para hacerme preguntas o buscar una explicación de mi parte. Hemos intentado de la manera más ferviente que todos los pastores que se alojan en la casa se reunieran en una sala no ocupada para que nos uniéramos en oración, pero no hemos tenido éxito. Fuera de 2 o 3 veces, ellos prefieren ir a sus piezas para tener sus conversaciones y oraciones por sí mismos. No pareció haber ninguna oportunidad de romper el prejuicio que era tan firme y determinado, ninguna oportunidad de explicar el malentendido con respecto a mí, a mi hijo y a los pastores Waggoner y Jones. Escribió ella en Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 196. Por más que la hermana intentó que hubiese algún acuerdo, no fue posible lograr la oportunidad de que se unieran juntos. Hermano, aquí nosotros podemos encontrar o notar, mire cuánto procedimiento se ha llevado, cuánto tiempo se ha llevado y todo lo que ha ocurrido de 1888 para acá. El primer párrafo dijimos, la organización fue cortada, ya no tiene la aprobación de Dios. Y entonces ha surgido el movimiento de reforma, ha surgido este movimiento para levantar en alto las verdades que fueron dadas por Jones y Waggoner, la justificación por la fe. Hermano Félix López dice, debemos ser los heraldos del tiempo presente para mantener viva la verdad. ¿Es correcto? O sea, imagínese usted, me pongo yo a confiar en los líderes, los pastores, cuando ellos realmente están comprados por un salario, comprados por sus comodidades, por sus beneficios que obtienen. No son los hombres que Mana White escribió en el libro de educación que no se compran, no, se dejan comprar y se venden. La mayoría de pastores y sobre todo los líderes, o sea, son un anillo, hermano, son un anillo. Pasan la rueda con planes muy materialistas, conduciendo a la iglesia como una empresa común, buscando simplemente beneficio y el mensaje, y la verdad presente, y el mensaje de los 3 ángeles, y el don de profecía que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Dónde está? Hermano querido, yo voy a cerrar esta transmisión en esta hora, con el tercer capítulo de este libro, y usted va notando, históricamente hablando, si era o no era necesario un movimiento de reforma dentro de la iglesia. Que surgiera esta iglesia adventista del séptimo día, movimiento de reforma, para levantar en alto lo que han ocultado muchos y lo que muchos no conocen, porque es lamentable no conocer historia. Es lamentable no ir a la historia y estamos condenados a fracasar si no vamos a la historia para darnos cuenta de lo que ha ocurrido.
que Dios nos ayude, porque vamos a entrar a un capítulo que el movimiento que aceptó el mensaje continúa avanzando con el mensaje. Allí vamos a continuar, Allí vamos a continuar en el o en el cuarto capítulo, porque este es el tercero. En el cuarto capítulo de historia sobre nuestra iglesia, Movimiento de Reforma, nos vamos a quedar allí ahora, agradeciéndole a ustedes porque se despierta, está en el mundo de los vivos y participa. Y gracias porque comparte esta enseñanza. La verdad que es importante que la analicemos detenidamente, con reflexión, y hagamos la parte que nos toca. Hermano Félix está escribiendo que es que debemos de ser los heraldos del tiempo presente para mantener viva la verdad presente. El mensaje de los tres ángeles. No tener miedo a decir la verdad como Juan el Bautista y como Elías, que le dijo a Acab: no soy yo el que turbe a Israel, eres tú el que ha dejado los mandamientos de Jehová. Tener ese valor de decir: no te conviene tener la mujer de tu hermano Felipe, le dijo Juan, y aunque le costó la cabecita en el plato, sin embargo, es nuestro deber pregonar la verdad, decir la verdad. Para eso Dios nos ha llamado. Así que en el tercer capítulo de historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, usted está orientado, invitado para que en el próximo programa también usted nos pueda acompañar. Para mí, Elmer Portillo, desde aquí de la Guasarca, municipio de Chicala, departamento de Morazán, en el país del Salvador, Centroamérica, fue un privilegio compartir con ustedes en esta hora. Vamos a las 5:30 a la transmisión o al estudio de la lección de esta semana aquí en la naturaleza. Vamos a estudiar la lección, una lección maravillosa, no se la pierda. Y búsqueme en el Facebook de Abraham Gómez. Ahí entramos en vivo a las 5:30. Dios me lo bendiga. Estamos en el próximo programa, sin antes agradecerle a Dios por darnos este privilegio. Padre, te damos gracias porque es un privilegio recorrer la historia y darnos cuenta cómo tú has utilizado a hombres para escribir, para dar un mensaje, para corregir a tu pueblo, para denunciar el pecado, para exaltar la justicia de Cristo. Y a pesar de que los seres humanos de carne y hueso, igual que nosotros, han rechazado el mensaje, se han desviado y se han opuesto, han apostatado contra ti, tú te mantienes siempre con un remanente que levante en alto la verdad presente. Ayúdanos a ser parte de esa manada pequeña que ilumina la tierra con tu gloria, con este mensaje poderoso. Y permite que a medida vamos conociendo a través de la historia la manera como surgió el movimiento de reforma, cada uno estemos dispuestos a ser miembros de este pueblo, de este redil donde tú eres el pastor. Bendice a los que nos escucharon y nos van a escuchar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Dice hermano Félix López: Dios necesita personas que le llamen al pecado por su nombre. Es correcto, hermano Félix. Dios necesita personas y al pecado hay que llamarlo por su nombre. Así que Dios nos ayude y seamos de esos, hermano Félix, de esos hombres que Dios necesita para denunciar el pecado y proclamar así la verdad presente. Nos vemos aquí en la transmisión en el Facebook de Abraham Gómez. Vamos al estudio de la lección 5:30 hora de Centroamérica.